Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí a un habitual de este programa. Se trata de Hercilio Veloz Burgos, un destacadísimo comunicador social, de los que más tiempo tienen en este duro oficio. Yo recuerdo que cuando yo fui director de prensa de Reintel, hablando del año 72, ya Hercilio tenía su programa El Pueblo Cuestiona, y recuerdo que me preguntó un día, yo he hecho ese cuento muchas veces, que cuánto yo le cobraría por hacer el programa. Yo le dije que cuánto te pagaría yo a ti, porque yo sabía que después que hiciera el programa, eran muy pocos los programas que existían, quizá ante la prensa de Salvador Pitalú Ganivar, Amengual y Alberto Amengual, claro, el chef del jurado. Y entonces cuando yo hice ese programa, tuve que firmar autógrafo, sobre todo por mi barrio. De inmediato vamos a dialogar con este combativo, pero al mismo tiempo ponderado, ecuánime, honesto y talentoso Hercilio Veloz. Hercilio, este programa lo estamos grabando el pasado, o sea, ayer sábado, y habían pasado 2 o 3 días de un aniversario más de la agrupación 20 de octubre que tú presidiste, precisamente por haber participado en los violentos sucesos de la calle Espaillat. Así es que, ¿qué le dice a Hercilio Veloz el tener, y ojalá que sean muchos más, los aniversarios del 20 de octubre que celebren? Bueno, primero, gracias, Mario, por esta nueva invitación a mi programa, porque para mí, Vertiente de Opinión es como si fuera El Pueblo Cuestiona. Y el pueblo cuestiona, mayúsculamente, yo soy accionista moral del pueblo cuestiona. Me siento mayúsculamente satisfecho con esta nueva invitación con motivo del 60 aniversario de los sucesos de la calle Espaillat. Parece que fue ayer, como dice la canción de Manzanero, parece que fue ayer viendo los policías dando macanazos y, ¿por qué no?, lanzando ráfagas al aire. Y parece que fue ayer que nos metieron a todos en las perreras, como se le llamaba a las guaguas de la policía. Con motivo de estos acontecimientos, los 57 detenidos que fuimos, más los 50 y tanto de heridos, yo creo que realmente este acontecimiento debe ser conocido por la juventud. Lo que pasa es que no hay mucho interés, pienso yo, en que se difundan algunos acontecimientos, algunos hechos históricos, a no ser como en el caso de don Álvaro Arbelo Hijo, que pues en cada aniversario él dedica un comentario de varios minutos a los sucesos de la calle Espaillat, lo que él llama la masacre de la calle Espaillat. De igual manera, quiero agradecer en nombre de los combatientes de la calle Espaillat, tanto los fallecidos como a la memoria de los fallecidos y de los familiares y de aquellos que aún viven todavía. Quiero agradecer también a alguien que era un niño prácticamente para esos días, pero que a través de la historia, de la lectura, en fin, de las entrevistas que él mismo ha hecho, pues ha producido varios artículos sobre los sucesos de la calle Espaillat. Me refiero a Tony Raful, que para mí ha sido el que a nivel de la prensa escrita más se ha preocupado por estos acontecimientos. La calle Espaillat no puede nadie borrarla. O sea, los acontecimientos del 20 de octubre de 1961, nadie, absolutamente nadie, no importa qué ministro o qué ministra de Educación pueda existir o qué historiador, nosotros podemos decir que eso está escrito ya en las páginas de la historia dominicana, porque fue justamente la juventud de la época que, consciente de su responsabilidad histórica,
pues hizo lo que hizo. Primero, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los días 12, 13 y 14, cuando quisieron, más que cuando quisieron, cuando hicieron lo que buscaban, que era destrujillizar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por qué no decirlo, destruir todas las estatuas, todas las fotos de Trujillo y sacar naturalmente al rector Machado y a los profesores calieses que había en la universidad de la época. Naturalmente ellos pusieron la primera piedra para que se produjera ya el 20 de octubre, días después de lo de la universidad, el acontecimiento de cercar con alambres varias calles para combatir, originalmente esa era la idea, para combatir a el delincuente Balá, José Antonio Jiménez Balá, que había amenazado con destruir esos acontecimientos o sacar la juventud de Ciudad Nueva. Realmente pensábamos nosotros que era José Antonio Balá. Sin embargo, no fue así, fue la Policía Nacional. Pero yo quiero recordar algunos de los que realmente participaron en estos acontecimientos, porque como comprenderá usted, don Mario Emilio Pérez y los amigos telespectadores, fue un acontecimiento completamente espontáneo. Allí nadie nada fue organizado. Todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando y fue allí. Mucha gente del pueblo, muchos estudiantes, ama de casa, personas del sector de Ciudad Nueva, pues se incorporaron. Y como es natural, cuando se dan esos acontecimientos sin previa organización, uno no puede retener o recordar o saber los nombres de todo el mundo. Y por eso quiero decir algunos de los nombres que realmente estuvieron en la organización, como fueron Papito Johnson, que fue junto con Rafaelito Bueno, uno de los organizadores originales de esos acontecimientos. También Carlos Olivero Guzmán, que aún vive, Papito Johnson murió hace mucho. Carlos Olivero Guzmán vive, Carlos Baestisol, está muerto Carlos Baestisol, pero también está Modesto Medrano Monción, que fue herido de gravedad, igual que Carlos Olivero Guzmán, y quedaron pues detenidos, o más que detenidos, internos en el Hospital Marión. De igual manera queremos recordar a Gustavo Bisonó Mera, un joven de Santiago, pero que vivía aquí en la capital. Rafaelito Bueno, famoso por su labor y por su agresividad contra los remanentes, o más que por su agresividad, por su forma de actuar contra los remanentes del trujillismo. De igual manera, quiero recordar a Mauri Germán Aristi, que apenas era un niño, a Mauri Germán Aristi para esa época, y naturalmente, pues, él participó en esos acontecimientos. No me puedo olvidar a Nulfo Reyes, hoy un gran oftalmólogo, y como natural, pues, uno tiene que recordar a esas gentes que de una manera u otra, pues, estuvieron en estos acontecimientos. Lamentablemente no puedo recordarlo a todos, porque yo no lo conocía a todos. Conocía a Papito Johnson, a Rafaelito Bueno, conocía también a Carlos Baestisol, es decir, conocía unos cuantos. El resto fueron de todas partes que se incorporaron a la lucha. Pero tengo que repetir, porque realmente la verdad es para decirla, no para encubrirla. Yo quiero agradecer a usted, Mario Emilio Pérez, que siempre nos llama, nos busca para esta fecha, para este aniversario, y más aún que es el 60 aniversario. Y también recordar, como dije hace un momento, a Tony Raful, a Julio Jacín, a don Álvaro Arbelo Hijo, y a usted, a don Mario Emilio Pérez. Los acontecimientos de la calle Espaillat, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, y nadie se atrevería a desmentirlo, fue el primer levantamiento popular contra los remanentes del Trujillato. El primer levantamiento popular. Cuando usted ve que la prensa extranjera que estaba en el país cubriendo los acontecimientos después de la muerte de Trujillo, pues despacharon para todo el mundo, tanto la francesa como las 2 o 3 norteamericanas que estaban aquí, despacharon a todo el mundo qué había pasado en República Dominicana. Yo me siento mayúsculamente satisfecho, orgulloso de haber participado, aunque tengo también que decir que no fui
del protagonista principal, porque a mí se me llamó ya cuando todo estaba organizado. Yo me incorporo aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando tan pronto llego, lo primero que hace Papito Johnson es abrazarme, porque yo venía ya con algún tipo de, había participado en un acontecimiento contra Balá. Balá era aquel delincuente palero que, Alero. sí, que quemó, destruyó al movimiento popular dominicano ubicado en la José Trujillo Valdés, número 12, frente a la Fonda Chichito, al lado del Cinemax. Ese hombre, pues, junto con los calieses, destruyeron, agredieron hasta más no poder a los miembros del partido del Movimiento Popular Dominicano. Y yo tenía ya como esa inquina contra Balá, y por eso, pues, el mismo día que se quemó Radio Caribe, que fue el 7 de julio de 1961, se quemó Radio Caribe, pues salimos un grupo. Cuando llegó al PRD, fue el primer día que tanto Miolán como Nicolás Silva y don Ramón A. Castillo se presentaron al público desde el balcón del local del Partido Revolucionario Dominicano. También vimos ahí a Telma Fría y a José Francisco Peña Gómez en el balcón del Partido Revolucionario Dominicano. Pero éramos cientos y cientos los que estábamos ahí en el parque escuchando los discursos de estos tres evangelistas de la democracia, como ya mencioné sus nombres. Pero llegó un rumor de que Balá iba a destruir al Partido Revolucionario Dominicano, tal como había hecho con el MPD. Y entonces ahí nos dividimos. Un grupo salió a quemar a Radio Caribe y el otro grupo en el que nosotros estábamos salimos al encuentro de Balá y llegamos hasta su propia calle, a pocos metros de su casa, y fue ahí cuando realmente le dimos su merecido. Más que le dimos, la Sigua, que fue un dirigente o un simpatizante del PRD de la época, pues le dio una pedrada en la boca, cayó, todo el mundo pensó que lo había matado, pero realmente solamente le tumbó todos los dientes. Es decir, en esos acontecimientos nosotros participamos, en el caso mío, sin tirar una piedra, porque fuimos simplemente a decirle a Balá que él no podía salir de la calle Caracas, esquina próximo a la calle Doctor Betance, que él no tenía calidad ni fuerza moral para salir de ahí, agredir al Partido Revolucionario Dominicano, que era la esperanza nacional en ese momento, porque aunque existía Unión Cívica Nacional y el 14 de junio, pero la gente se inclinó por el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, a grandes rasgos estamos haciendo un recuento de cómo estaba la situación política y social de República Dominicana para esa época. Eso fue en julio. Ya pues la juventud estaba completamente indignada. Julio, agosto, septiembre, octubre, meses después, es que suceden los sucesos de la calle Espaillat. Hay quienes dicen que hubieron muchos muertos allí en los sucesos. Nosotros realmente no tenemos constancia de que existieron muchos muertos por una sencilla razón, porque los muertos que nosotros recordamos fueron 2. No sabemos cuántos más existieron. Ahora, los heridos, los detenidos, éramos 57. Asimismo lo despacharon las agencias noticiosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Pues recordar a esos jóvenes que le importó enfrentar a Balá, que poco le importó enfrentar a la policía para liberar al pueblo dominicano de los remanentes del régimen de Trujillo. Pero reitero, recordar esos que hicieron posible que se celebraran o que se efectuaran esos acontecimientos. Yo a 60 años de edad y a mis 82 años de existencia, apenas tenía 22 años, pues he dicho que si se presentara cualquier acontecimiento similar a eso, yo sería no el primero, porque nunca he sido el primero, a no ser en el pueblo cuestiona, sino me incorporaría inmediatamente. Lo mismo que hice en la revolución. En la revolución yo tenía 26 años y lo hice el día 25 de abril, me incorporé a la revolución. Todo lo que sea pro pueblo me tiene a mí de frente. Digo, acontecimientos como esos. Por eso me siento tan satisfecho con este tipo de comparecencia,
como las que hemos hecho con Julito Jacín, dar las gracias a Álvaro Albero, la repetición para aquellos que han sintonizado tarde. Pero realmente digo que no fui de los primeros, porque en el país hay personas que siempre han sido protagonistas en todo han sido protagonistas. Yo no he sido protagonista en nada, o no fui protagonista principal o número uno, o tal vez organizador de esos acontecimientos, como mucha gente se jacta de decir que lo fuera. Y ahora, Ercilio, yo recuerdo que un Miguelete que participó en esa jornada liberadora del 20 de octubre de 1961, Junior Lewis, que había enganchado, vamos a usar el término, en la policía hacía pocos días. Y yo recuerdo que circuló el rumor, una vez que pasaron los acontecimientos al día siguiente, de que Junior había participado en esos sucesos, y él lo desmintió incluso a través de la prensa. Pero fíjate cómo ya desde entonces él como policía tenía, yo diría, como el rubor frente a acontecimientos de esa índole, algo que está sobre el tapete en los días que discurren. Él era de San Miguel. Sí. Sí, fueron los barrios que participaron: San Miguel, Ciudad Nueva, la zona colonial, esa, la parte de Gasco, en fin, la juventud universitaria, pues participó. Yo creo que el ex vicepresidente de la República, Rafaelito Alburquerque, también participó, según me han dicho. Yo no lo vi, o sea, no lo conocía. Si participó, no lo conocía, pero realmente hay que felicitar a los estudiantes también de la época, universitarios, porque tuvieron el valor, con los Trujillo en el país, de destrujillizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso trajo como consecuencia de que se sucedieran acontecimientos como el de la calle Espaillat. La juventud universitaria, pues, se puso a la altura de su deber como joven, y se fue primero a destrujillizar la universidad y luego participó en los acontecimientos de la calle Espaillat. Yo dudo mucho que se vuelvan a producir acontecimientos como ese, donde no nos conocíamos, en un 90% no nos conocíamos uno entre otros, no sabíamos quién era un espía o quién era un informante de la policía o del servicio de inteligencia militar. No, todo el mundo fue ahí porque quería colaborar. Ahora, tuvimos algunos la mala suerte, pues, de que la policía se cebara contra nosotros. En el caso mío, yo tengo que decirlo, lo he dicho muchas veces, pero para aquellos, sobre todo los jóvenes, que no han escuchado estos datos, los que tomamos las azoteas, en el caso mío, fui a la azotea con un grupo más, muchos bajaron antes que llegara la policía al Espaillat 55 y 52, que era donde estábamos nosotros, pues, aglutinado ahí. Pues muchos de esos jóvenes realmente que participaron ahí, yo sé que después estuvieron en la revolución, porque también hay que decirlo, que una cosa trajo la otra. Todo aquel que participó en los acontecimientos de la calle Espaillat, y los acontecimientos más bien después de la muerte de Trujillo, porque eso hay un día que habrá que decirlo, narrárselo al mundo, qué pasó en esos meses desde el 30 de mayo de 1961 hasta diciembre de 1962, que fue cuando Juan Bosch gana las elecciones. Todos los acontecimientos, golpe de Estado, la salida de Balaguer del país, el discurso de Balaguer, todas esas cosas, la juventud tiene que saberlo. Naturalmente que yo creo que con miedo no sé a qué, se ha ido borrando de la historia esos acontecimientos, queriendo minimizar, como que no tuvieron importancia. Sí tuvieron importancia, porque si no sucede en lo que pasó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre el 12, 13, 14 y hasta el 15, no se producen los acontecimientos de la calle Espaillat, porque había una juventud que, aunque
era antitrujillista, pues, pero estaba medio dormida y esos acontecimientos pues obligaron a que salieran del letargo en que estaba. Sí. Indudablemente, Ercilio, que aunque tú por tu modestia franciscana no te gusta mucho hablar de eso, pero en tu largo peregrinar en el periodismo, cuarto poder, que muchos colegas dicen sin cuartos y sin poder. Eso es verdad. Pero fíjate, tú has sufrido muchas persecuciones en tu pueblo cuestiona, sobre todo en los días del canal Raintel. ¿Tú podrías hablar algo sobre eso? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, Hasta te suspendieron el programa más de una vez. ¿cómo es? Que te suspendieron el programa más de una vez. 5 veces lo suspendieron el programa. 5 veces. Yo siempre lo digo, cuento esto o comento esto con gran satisfacción, porque concomitantemente con todas las luchas, pues yo fui de los fundadores del Círculo de Locutores Dominicanos y fui además presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Y sucedió algo que realmente pues causó hasta risa, pero no dejaba de ser una gran verdad. En el año 1975, cuando le prohibieron a José Francisco Peña Gómez, a Marcio Mejía Ricard, a Bienvenido a Cinegel y a Rafa Gamundi que hablaran por radio y televisión, eso fue el cierre programa Víctor Hidalgo Justo, que hizo eso naturalmente con la anuencia del doctor Balaguer. Pues sucedió algo muy que mucha gente pues me llamó y el mismo Radamés Gómez Pepín, siendo yo presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, Peña Gómez no podía hablar, estaba prohibido, ya como dije, otras personas más. Y resulta que yo era un aliado de José Francisco Peña Gómez. ¿Y qué pasó? Que en esa fecha, pues, siendo yo presidente, te hablo del año 75, siendo yo presidente del Círculo de Locutores, va don Cundo Gil, que era presidente del PRD, y me lleva una carta como presidente del círculo para que hiciera lo que estuviera a nuestro alcance para que dejaran hablar al doctor Peña Gómez y los demás que estaban prohibidos salir en radio, en televisión, en fin. Y resulta que cuando me prohíben a mí hablar por radio y televisión, siendo presidente del círculo de locutores, Radamés Gómez Pepín, que tenía una visión increíble, un hombre con mucha capacidad, un hombre con mucho compromiso con el pueblo, pues produjo un editorial que causó un impacto increíble. En rojo, a 6 columnas, puso insólito, prohíben hablar a jefe de locutores. O sea, eso causó que mucha gente pues saliera al frente, digo, apoyando realmente no apoyando la medida de Hidalgo Justo, sino apoyándonos a nosotros, y eso provocó que levantaran el impedimento contra José Francisco Peña Gómez, contra Marcio Mejía Ricard, contra Rafa Gamundi Cordero, contra Casimiro Castro, contra Bienvenido a Cinegel y contra Ercilio Veloz Burgos. Pero yo quiero además, porque lo que hay que ser agradecido. La Sociedad Interamericana de Prensa, pues tan pronto nos prohibían hablar por radio y televisión, pues inmediatamente los representantes aquí, entre ellos Orres Huascú, que lo recuerdo perfectamente, pues hacían un editorial en el Caribe y a los 2 o 3 días pues se levantaban los impedimentos que había contra nosotros, en el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero aquí el Caribe, el Listín, el Nacional con Rafael Molina Morillo, y ni hablar del periódico El Sol, que fue donde Radamés produjo el editorial de Insólito, que causó tanto impacto en República Dominicana. La juventud de hoy no sabe de que aquí para hablar por radio o televisión uno tenía que medir mucho lo que iba a decir, porque había un departamento de telecomunicaciones que yo le cambié el nombre por Cierra Programas. Además, ¿con qué derecho se le prohibía si la Constitución dice que siempre que no sean violatorias las intervenciones de cualquier persona, pues no se le puede coartar su derecho a hablar como lo hicieron con nosotros? Cuando derrocaron a Allende, por ejemplo,
que se anunció que vendría a República Dominicana el barco Escuela Esmeralda y que iba a estar en el puerto de Santo Domingo, nosotros pues, y ahí sí fui, voy a hablar con cierta modestia, ahí nosotros llamamos desde el Pueblo Cuestiona a la juventud a que visitara el puerto y no dejara desembarcar a la tripulación de ese buque escuela. Y realmente mucha gente fue allí al puerto y eso trajo como consecuencia que me prohibieran hablar por radio y televisión. Cuando vino Camaño, ni hablar, ahí pues ni radio, ni televisión, ni entrevistas siquiera me daban, porque todo el mundo sabe que yo participé en la revolución y que aunque no era amigo de Camaño personal cuando él era jefe de los Cacos Blancos, sí en la revolución nos hicimos grandes amigos y esto hizo realmente que se tomaran todas esas medidas y a mí me prohibieron hablar por 2 meses en radio y en televisión. O sea, en el caso nuestro de hablar, yo lo digo muchas veces y le pido disculpa al pueblo que tenga que hablar en primera persona, porque nadie puede hablar por Mario Emilio Pérez si no es Mario Emilio Pérez, nadie puede hablar por Arcilio Veloz, porque ya son pocas las personas que recuerdan los sucesos de la calle Espaillat. Hasta los sucesos de la Revolución de Abril de 1965 o los acontecimientos después del derrocamiento de Juan Bosch. O sea, la gente ya no se acuerda de eso. Poca gente, los periódicos hacen sus editoriales, pero la juventud realmente, es una pena, no está en eso. Parte de la juventud, diríamos, pudiera estar en eso, pero la mayoría está en otra cosa, que me apena mucho. Por eso nosotros nos ocupamos mucho de que la juventud se empape de qué pasó. Primero, ¿qué fue la era de Trujillo? ¿Por qué matan a Trujillo? ¿Quiénes apoyaron a Trujillo durante 30 años? Los norteamericanos. ¿Quiénes lo sacaron del poder? Los norteamericanos. No es verdad que había aquí fuerza, aunque se diga, dispararon los dominicanos con un valor espartano. El grupo que fue a la carretera, a la autopista hoy autopista 30 de mayo, había que tener mucho valor para disparar contra Trujillo y esas personas no se pueden olvidar. Esos 5, 6, 7 u 8 que tuvieron el valor, el coraje de atentar, más que de atentar, de matar a Trujillo, lo que estaban ahí y lo que aún no estaban ahí por circunstancias para nosotros desconocidas, pero que estaban ahí, y solamente hay que ver cuál fue el destino de todos. Lo mataron a todos, o sea, los que estuvieron ahí, lo asesinaron a todos. Fue el regalo que le dio Ramfi cobardemente antes de irse de República Dominicana el 18 o el 19 de noviembre del año 1961. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa para luego continuar este interesante diálogo con un combatiente por la democracia dominicana que ha sufrido persecución, prisión, tortura y nunca ha pasado factura a la patria. Dios me libre. Ercilio, como sabes bien, le puedes narrar los acontecimientos del 20 de octubre de 1961 de la calle Espaillat, y tú formaste un movimiento con esa fecha. Tú has visto los aprestos que están sucediendo para reformar, entre otras instituciones, a la Policía Nacional, y el nombramiento de un nuevo jefe ha sido parte de estos aprestos, aunque muchos analistas dicen que no depende tanto de quién sea o no el jefe de esta institución. Nos gustaría oír tu opinión. Sí, pero yo quisiera antes de eso decir lo siguiente. Se ha dicho muchas veces que yo fui el creador de los sucesos de la calle Espaillat. No, yo estuve allí como uno más. Ahora que por tener medios, radio primero, televisión después, pues me he convertido en cierta medida en el vocero de los acontecimientos, porque alguien tiene que hablar, alguien con autoridad tiene que hablar. Aclarar esto porque no fui realmente el iniciador
de ninguno de esos acontecimientos. Bueno, lo de la policía, yo creo que por primera vez se da un paso para mí acertado, como es la reestructuración, pero yo creo que sería más bien la refundación de la Policía Nacional, porque hay que ver que la policía se funda o se crea en el año 1936 y a partir de ahí ha sido una policía que ha actuado casi apegado al sistema trujillista. Hay que ver cómo actúan muchos de los miembros de la Policía Nacional y no por culpa de ellos, es que lo que se le ha inculcado a ellos, de que el civil es su enemigo, de todas esas cosas, cosa que no es así. Quiero felicitar al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, por haber tenido el coraje de hacer lo que está haciendo en la Policía Nacional y además al ministro también, Chu Vázquez, que también se ha aportado con mucha interés en esto de reformar la Policía Nacional. La Policía Nacional, yo no creo que será tarea fácil reformarla, porque es como cuando hay una manzana podrida, que tú digas que te la va a comer y que está sana. No, en la policía hay muchos hombres serios, para mí, pero hay muchas personas que no merecen llevar sobre su frente el escudo nacional, y mucho menos recibir un salario, y mucho menos un revólver que se lo da el pueblo, y ellos, en vez de poner ese revólver al servicio del pueblo, atacando la delincuencia, lo ponen al servicio de ellos mismos para hacer sus fechorías. Porque nadie me va a decir a mí, absolutamente nadie me puede decir a mí, que la policía no ha estado involucrada en hechos, diríamos, salvajes en contra de la ciudadanía. Claro, ignoran de que ese uniforme que llevan y ese revólver que portan en la cintura se lo da el pueblo para que lo proteja, no para que lo asesine, no para que lo agreda. Sin embargo, la mentalidad de los policías, de algunos policías o de muchos policías, es distinta a lo que debe ser justamente una policía. Pero naturalmente que yo tengo mucha confianza de que con esta decisión que ha tomado el presidente de la República y además con el equipo que ha formado, el equipo de figuras que ha formado para reformar la policía. Además, el hecho mismo de que existen tantas personas con la suficiente solvencia moral dentro de esa institución, dentro de ese equipo que está buscando la reforma de la policía, pues eso debe servirnos a nosotros pues de esperanza de que algo se va a hacer. Pero realmente el pueblo no puede continuar con la policía que tenemos sin que haya una, diríamos nosotros, que se busque la forma de sacar todo lo que esté podrido allí y buscar a como de lugar personas que real y efectivamente vayan a trabajar en beneficio del pueblo. De hecho, el presidente pues anunció aumento a la policía y ha habido sus aumentos y creo que volvió a anunciar de que se va a seguir aumentando hasta que se llegue a los $500, tengo entendido. Pero hay que esperar porque apenas estamos comenzando y yo creo que debemos todos estar a la expectativa de qué se va a hacer, de qué nos van a entregar como una policía reformada. Eso es la opinión o el deseo de todo el mundo, inclusive de aquellos que aún siendo policías, pero siendo personas serias, ponen en duda de que se pueda hacer como lo aspira el pueblo dominicano y como lo quiere el presidente de la República. Yo creo, Ercilio, y como somos tú y yo prácticamente hermanos de vientres diferentes, estarás de acuerdo conmigo también en eso. Y Ercilio Veloz Burgos y Mario Emilio Pérez, después de agotar su jornada existencial, volvieran a nacer, serían ambos comunicadores. Sí, yo sería comunicador y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Lo voy a hacer porque creo que a través del micrófono es mucho, o de la cámara de televisión, es mucho lo que se puede hacer en favor del pueblo dominicano. Claro está que el micrófono es un camino doble vía. Se puede hacer mucho daño y se puede hacer mucho bien.
se puede prestar un flaco servicio al pueblo como se le pueden hacer grandes servicios en beneficio del pueblo. Y eso es realmente lo que hemos querido hacer. ¿Cuál es nuestra lucha? Por la libertad de prensa, por el respeto a los derechos humanos, por la democracia en nuestro país, por la que han caído tantos dominicanos y dominicanas, porque no solo hombres han dado su vida por la democracia en República Dominicana, los que tuvimos la honra de participar en la revolución de 1965, tenemos la autoridad de decir que las mujeres que tenían el fusil tenían tanto valor o tal vez más que muchos de los hombres que tenían el fusil. Y lo demostraron en la escuela paramilitares, o sea, para enseñarle a uno lo que se debía hacer, porque muchos de los que participamos en la revolución no sabíamos ni ponerle la mano un revólver, ni mucho menos un fusil. Sin embargo, ese grupo de mujeres, encabezada por Piqui Lora, una mujer extraordinaria, extraordinaria, igual que Teresita, ay Dios mío, Espaillat, Emma Tavares Justo y muchas mujeres más, pues lo dieron todo. Bueno, y nosotros todo. Muchas mujeres murieron, sobre todo el 15 de junio, con aquel criminal bombardeo de las tropas norteamericanas contra la zona constitucionalista. El segundo cadáver que llegó a la morgue del padre Villini fue de una mujer que parece que fue una bazuca, porque le destruyeron las piernas y parte del vientre. Es decir, ella estaba por Santa Bárbara, por ahí, y fue una de las primeras que cayó. Yo puedo decir con autoridad, porque estuve en la morgue del padre Villini, que había mujeres, niños y ancianos destrozados por las bazucas, por la metralla de los interventores. Y por eso nos llenábamos de indignación cuando veíamos eso. Por eso ese 15 de junio, con esos ametrallamientos y con esos ataques despiadados de las tropas extranjeras, pues cuando ya en horas de la tarde nos llevaron el fluido eléctrico y quedamos sin, porque cayó, no sé si una granada, yo no entiendo poco de eso, pero un artefacto de gran poder cayó en el despacho de la jefatura de Estado Mayor constitucionalista de Juan Lora Fernández. O sea, cayó eso ahí y nos sacaron del aire. Tuvimos que salir a buscar la planta de emergencia de los bomberos para seguir la transmisión. Ese día yo lo voy a decir con un poco de inmodestia. Ahí sí yo creo que jugué un papel, lo tengo que decir porque fue así. De hecho, Tony Raful ha escrito varios artículos sobre eso, de 2 a 6 de la tarde. Por eso los locutores pensaron que ya no había forma de salir al aire ese día y cada uno se fue a su casa, pero como yo viví en el Copelo, yo dormí en el Copelo, pues puedo decir que una persona que no recuerdo yo, fuimos a buscar una planta del cuerpo de bomberos y sacamos la emisora al aire. Por eso Tony Raful escribió, estando muy niño él, tenía unos 12 o 14 años, pero era un hombre de gran pensamiento, pues, democrático, digo, un niño, pero creció y se incorporó inmediatamente a la lucha. Escribió un artículo que se lo agradezco infinitamente, La tarde que Ercilio se convirtió en gigante. Yo lo que hice fue que perdí la voz esa tarde, porque pasarme 4 o 5 horas voceando, hablando en un tono alto, en 8, por ejemplo, no era para menos. Y ya en la noche ya yo no podía hablar. No podía hablar porque prácticamente nos quedamos solo ahí. Pocos locutores, y no lo hicieron por cobardía, no. No surge otro grupo con más valor que los locutores constitucionalistas, que no sabíamos de armas y no sabíamos qué día las fuerzas interventoras iban a tomar la zona constitucionalista y nos iban a encontrar a nosotros en una cabina o en el hotel comercial donde estaban hospedados muchos de ellos. Los locutores se fueron ese día porque pensaban que ya no iba a haber más transmisión hasta que logramos repito, la planta de los bomberos y salimos al aire. Naturalmente que eso pues trajo, porque el pueblo, tan pronto se fue la emisora, ya no tenía contacto, más que con escuchar las emisoras. Ahora, algo que nadie ha dicho en este país es lo siguiente. La labor de la emisora constitucionalista, que era HIZ, en el edificio Copelo,
Fue una labor sencillamente extraordinaria, extraordinaria, porque estábamos peleando nosotros a nivel de radio, no de televisión, a nivel de radio sobre todo, contra 5 emisoras: Radio San Isidro, Mi Radio, la emisora oficial que ya estaba en manos de ellos, La Voz de la OEA y La Voz de los Estados Unidos. 5 emisoras contra una emisora en la zona constitucionalista. Todo eso sucedió y eso lo ignora el pueblo dominicano. Por eso para mí los locutores de la revolución merecen tanto respeto como el que más de los comandantes, porque, bueno, déjame decirte algo, días después de terminar la revolución, días después del 3 de septiembre, que fue cuando renunció Camaño y seguramente García Godoy, Camaño pues nos ofreció a los locutores de radio constitucionalista, nos ofreció un almuerzo en el antiguo Lina, que estaba en la Independencia, esquina Las Carreras. Y cuando Camaño habló, aquello para mí fue estremecedor. Él dijo que estaba consciente, y por eso le hacía ese almuerzo a los locutores, que si no hubiese existido la emisora constitucionalista y el grupo de locutores que duramos 4 meses y días ahí, la revolución no iba a durar 2 semanas. Y dijo algo más, eso lo dijo Francisco Alberto Camaño Deñó, que la revolución y los locutores constitucionalistas fueron el arma y el alma de la revolución. Y yo comparto esa opinión de Camaño, porque no salíamos, solo nos sacaban del aire por horas, pero tuvimos todo ahí y nadie sacaba el cuerpo, nadie salía huyendo, todo el mundo estaba, como dicen, al pie del cañón, en este caso al pie del micrófono. Muchas veces se disputaban el micrófono para que la gente supiera que Juan, Pedro, Luca, Antonio estaba ahí, Luis Acosta Tejeda, Pedro Muñoz Batista, Pedro Pérez Vargas, Fabio Valenzuela, Fernando Casado, cantante, banquero, actor, en fin, nunca dio la espalda, siempre estuvo ahí en los momentos más difíciles de la revolución. No lo recuerdo a todos, porque no lo tengo a mano así, aunque lo tengo enmarcado a todos los locutores de la revolución en mi oficina en el Colegio de Periodistas. Y yo creo que los familiares de esos locutores pueden pasar por el Colegio de Periodistas y allí van a ver Luis Acosta Tejeda, el hombre de Un Día Más dominicano, el cubano dominicano que se casó con una dominicana y tuvo varios hijos. Fue el hombre que grabó ese mensaje que escribió Franklin Domínguez, Un Día Más dominicano. Yo tenía la suerte de, como abría la emisora a las 6 de la mañana, poner el himno nacional, luego poner el himno de la revolución y luego Un Día Más dominicano. Eso era lo que realmente le inyectaba el ánimo, el valor al pueblo dominicano. Por eso Camaño dijo lo que dijo, porque ese grupo de hombres y mujeres, porque habían varias locutoras, pues también hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada extraordinario, lo que teníamos que hacer, a salirle al frente a los interventores y, por qué no decirlo también, a los bárbaros que derrocaron el gobierno constitucional de Juan Bosch, porque aquí en República Dominicana, y lo digo con gran satisfacción, con gran conocimiento de causas, si no se hubiese derrocado el gobierno de Juan Bosch, el gobierno democrático y constitucional de Juan Bosch, el gobierno que produjo la constitución más avanzada, la constitución de abril de 1962, si no se derroca Juan Bosch, aquí no iba a haber golpe de Estado, no iba a haber intervención norteamericana, no hubiésemos perdido a Manolo y a lo mejor de la juventud de la época y muchas cosas más. Pero naturalmente los bárbaros del 25 de septiembre de 1965 no podían soportar que un hombre como Juan Bosch, un demócrata carta cabal, pues dirigiera los destinos nacionales. Porque muchos veían la política de la época, algunos de los que vinieron del exilio, como un negocio, y lo muestra el hecho de que lo demostraron después. Sin embargo, Juan Bosch y otras personas más que vinieron junto a él, pues se dieron a la causa, se dieron a la tarea de formar un gobierno eminentemente democrático. Difícilmente el país tenga un gobierno con un personal con tanta honradez. Creo que una persona en los 7 meses cometió un acto de corrupción y fue separado inmediatamente del gobierno. Estaba la juventud también con Juan Bosch ahí, de manera que quisiéramos nosotros que esa honestidad de Juan Bosch, esa seriedad de Juan Bosch, ese deseo de que el país avanzara de Juan Bosch,
pues fuera imitado por don Luis Abinader, que yo creo que lo está haciendo muy bien, don Luis Abinader, dentro de las circunstancias en que asumió el poder. Porque por primera vez en el mundo, por primera vez en el mundo, lo repito, por primera vez en el mundo surge, primero se celebran unas elecciones en una pandemia, por primera vez en el mundo, y por primera vez en el mundo gana un presidente democrático unas elecciones. Esto quiere decir que la mayoría del pueblo dominicano, bueno, no todo el mundo es del PRM, pero aún los que no militamos en los partidos debemos ver con beneplácito la gestión de gobierno de Luis Abinader, que no vaya a robar, no vaya a permitir que sus familiares roben, que sus familiares cometan barbaridades como se ha publicado que han cometido otros. De manera que yo creo que dentro de lo posible, darle una tregua al gobierno para que haga lo que tiene que hacer. Yo he escuchado a mucha gente hablando de que está endeudando el país, pero ¿cómo lo toma cómo lo toma económicamente el poder? Él. ¿Cuántos préstamos hicieron en el pasado? Entonces, ¿qué iba a hacer él? Dejar que la pandemia pues acabara con el pueblo dominicano. Hizo lo que tenía que hacer, lo que hubiesen hecho los otros si hubiesen ganado también, hacer préstitos para hacerle frente a la pandemia. Si Luis Abinader no hace eso, hoy los muertos no fueran lo que son, que creo que no llegan a 5.000 o a 6.000 muertos. Hoy fueran los muertos por cientos de miles, como pasa en el Brasil y en otras partes del mundo. Yo apoyo un 100% la actitud del gobierno con respecto a hacerle frente a la pandemia. Y creo que todo aquel que se sienta ser dominicano de verdad, no un negociante, no alguien que busque llegar al poder para hacerse de los dineros, para hacerse o alzarse con los dineros del poder, sino aquel que piensa en función de pueblo y tal o que piense como pensaron los trinitarios, como pensaron los restauradores, como pensó Manolo Tavares Justo, aquellos que piensan como pensó Juan Bosch, en defender la democracia, la libertad del pueblo dominicano, dándonos una constitución tan avanzada. Yo creo que debemos, aunque no militemos en el partido, pero por lo menos darle seguimiento y cuando nos sea, en todo lo que nos sea dable, pues apoyar al gobierno. No se puede dejar solo porque la mayoría de los funcionarios, de los líderes del PRM están en sus funciones, desempeñando su función, pero sabemos nosotros que hay sectores de mucho poder dentro del PLD que no ven con beneplácito al gobierno. Quisieran ellos que el pueblo pues se fuera a las calles para capitalizar esos movimientos. Yo creo que aquel que vaya a hacer cualquier acto contra el gobierno debe pensar muchas veces lo que pasó en este país en 1963, cuando de una manera cobarde y criminal se derrocó el gobierno de Juan Bosch. Ercilio, indudablemente que el periodismo, la música sinfónica y muchas otras actividades con la cultura digital, virtual, imperante, está pasando por momentos difíciles. Tú has visto, ha disminuido la publicidad, ha disminuido la suscripción, la circulación de los periódicos escritos y también del libro físico. Claro. Tú y yo nacimos en un mundo, ¿verdad?, del libro físico, pero ya vemos que está siendo sustituido por la versión digital. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso que a mí me preocupa cuando al renovar la suscripción me ofrecen de otros medios también para días específicos, lunes y martes o viernes y sábado? ¿Qué tú opinas? Mira, lo digital, indiscutiblemente que nadie lo va a parar. Surgió, se quedó y va a continuar. Naturalmente que eso ha venido y ha golpeado, diríamos en este caso, la prensa escrita fundamentalmente, y también, ¿por qué no decirlo?, la radio, la misma televisión, porque hoy cualquier persona con un simple celular pues monta un programa en YouTube y ya es como si fuera la televisión abierta. De manera que realmente es bueno por un lado y es mala por otro.
donde yo creo que está haciendo un daño tremendo, tremendo, tremendo en la niñez. En la niñez, tal como lo ha dicho el Papa Francisco, las redes sociales muchas veces se convierten, es igual que la droga, se convierten, o se hace que cualquier joven se convierta en un adicto de un celular, de una computadora, en fin. Y se olvida de que también hay otra forma de usted informarse, que no es solamente por la vía digital. Yo la uso, pero estoy consciente de que hay otros sectores que lo usan de una manera desmedida, y sobre todo padres irresponsables que para no compartir con sus hijos le compran una computadora, una tablet, un qué sé yo qué, para no estar junto a ellos. Y no deben olvidar de que la familia es la primera célula de la sociedad, y la familia hoy, producto de justamente todas estas cosas, pues ha hecho que se vaya digregando en tal forma que la familia hoy no se reúne. Tú invitas a alguien a comer a tu casa y lo primero que te saca es un celular. O sea que es una situación que hay que analizarla fríamente, claro, manejada con cautela, se puede sacar mucho beneficio. Pero si es para cosas banales, cosas sin importancia, yo creo que lo que hace es dañar el cerebro, no solamente a los niños, sino también a muchas personas adultas. Bien, le agradecemos a Hercilio Veloz Burgos, mi hermano. No, yo le agradezco a usted. Yo le agradezco a usted el favor que me ha hecho, porque he podido decir algo hoy que nunca lo había dicho por televisión. Gracias. Hercilio, ustedes saben, queridos teleaudientes, que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través del Canal del Sol en sus sistemas tanto de Claro como de Altiz, y vía satélite por Panamsat 1. Y si no puede oír esta interesante conversación con Hercilio Veloz Burgos, pueden escribiendo Vertiente de Opinión el lunes después de las 3 de la tarde en YouTube, como decía un amigo mío, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Mario Emilio. Gracias. Te quiero mucho. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.